Repensamos la vida con Ricardo Piñero. Ricardo Piñero, filósofo, catedrático, profesor en la Universidad de Navarra. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Ramón. La semana pasada proponía yo este tema, ¿verdad? El relativismo. Pensaba que era buena idea para que Ricardo corroborara mis tesis relativistas hasta que dijo que él no las compartía. Y claro, ya era demasiado tarde para echarme atrás, así que vamos a ver cómo Ricardo me destroza en unos escasos minutos. Y me va a destrozar de manera absoluta, no relativa, me temo. Bueno, cuéntanos primero qué es el relativismo, qué posturas alternativas hay, qué combate dialéctico hay entre esta postura y otras. Vamos a ver, la cuestión es ciertamente compleja, pero por intentar hacerlo de manera más sencilla, podríamos definir que el relativismo es una teoría. Es una teoría que niega el carácter del conocimiento absoluto o del carácter absoluto del conocimiento. Esto tiene muchas derivadas, claro, porque si negamos el carácter absoluto del conocimiento, también podemos negar el carácter absoluto de la verdad, también podemos negar el carácter absoluto del bien. Es decir, es un lío en el que nos metemos muy interesante, para pensar un rato, desde luego. Bastante importante, sí. A mí me hizo pensar mucho en su momento y reafirmarme en mis posturas relativistas un fragmento que escuché de una entrevista de radio en Radio Nacional de España al ensayista, al filósofo José Ortega y Gasset. Tenía que ser más o menos pues en los años 20, ¿no? Era una entrevista de un sonido así que crujía y se escuchaba al locutor preguntar: ¿usted cree en Dios? Entonces Ortega y Gasset le respondió: estaré encantado de responderle, pero primero acláreme qué es usted, qué es creer y qué es Dios, ¿no? Claro. Bueno, hasta luego, señor Ortega. Ortega era de una finura grande y probablemente no le apetecía a lo mejor retratarse, y entonces hizo una salida muy interesante a propósito de los conceptos. Los filósofos, si algo deberíamos ser, como él mismo decía, es ser claros, ¿no? Él decía, la cortesía del filósofo es la claridad. Eso es importante. Entonces, cuando hablamos de temas complejos como este, deberíamos por lo menos tener 2 o 3 ideas claras. La primera que yo quiero compartir contigo, y no convencerte, compartir, es muy sencilla. Es decir, ¿cómo una teoría dice que no hay ninguna teoría buena? Esa primera paradoja es llamativa, ¿no? Entonces, desde el punto de vista lógico, eso ya tiene ciertos problemas. Pero vamos a suponer que nos da igual la lógica, ¿no? Y que vivimos en un mundo con poca lógica, que a veces uno se asoma por la ventana y dice, pues, efectivamente, este mundo no tiene ninguna lógica. Hay algo que es mucho más sencillo, ¿no? Y es, yo creo, es decir, más allá de meternos en un berenjenal como el carácter absoluto de la verdad o del conocimiento, yo creo que es mucho más sencillo, como digo, primero partir de algo que es más agradable, más cordial y más real, que es el elogio de la diversidad. Es decir, lo que no podemos pretender es que todos pensemos de la misma manera, que todos consideremos que las cosas son como uno considera que son. Entonces, yo creo que ese elogio de la pluralidad no aniquila ni la unidad, ni la individualidad, ni la verdad, ni la posibilidad de llegar a la verdad, porque el propio Ortega era un enamorado de la verdad. Era un enamorado del diálogo. Entonces, cuando hablamos de relativismo, probablemente lo que nos ponemos es en un camino que ya ciega la posibilidad de recorrer el camino. Porque bajo esa apariencia de tolerancia hay algo que a mí me parece que es muy negativo, y es justamente esa negatividad de negar todo lo que uno no diga que es lo que es. Entonces, caramba, aunque desde el punto de vista lógico pudiera ser, como digo, paradójico, yo creo que es mucho más duro desde el punto de vista vital. Es decir, en los tiempos que vivimos son tiempos de chaparrón, son tiempos de inestabilidad, son tiempos de gran diversidad, de dificultades. Y eso no debe hacernos perder esperanzas sobre que podemos mejorar, sobre que la verdad, yo creo que es una de las cosas que nos mantiene aquí. Ahora dices, ¿qué es la verdad? Bueno, se lo preguntó Pilatos a Cristo, pero es algo muy sencillo, ¿no? En el fondo, no es ponernos de acuerdo. Es que ahora tenemos toda esta imagen de que, bueno, si nos ponemos de acuerdo sobre algo, eso es lo que es. Y eso es un gran error. Porque tú y yo nos podemos poner de acuerdo en muchas cosas, pero a lo mejor estamos equivocados.
Uh-huh. Todo esto de la relatividad de los hechos, de la moral, de lo bueno, se pone encima de la mesa cuando hablamos de un tema que está muy de moda. Yo que sé, hechos relacionados con la conquista de América, o se derriban estatuas de personas cuyos valores no coincidían con los nuestros. Estamos juzgando todo según nuestra moral actual. ¿Hacemos correctamente o deberíamos relativizar y ponernos en su contexto histórico, cultural? Claro, una cosa es relativizar y otra cosa es el relativismo. Yo creo que efectivamente lo que debemos es situarnos. Es decir, estamos obviamente en diferentes lugares, en diferentes tiempos, en diferentes mentalidades. Eso no es un problema, eso es una realidad y además yo creo que es una realidad muy positiva. Ahora, parece absurdo que pretendamos juzgar cuestiones sobre las que no estamos capacitados. Es decir, algo tan sencillo como, ahora mismo estamos hablando aquí en la radio. Yo entiendo que Ramón Huarte sabe mucho más de radio que Ricardo Piñero. Y le doy el beneficio de la duda para que él me ilustre sobre lo que es este medio, sobre para qué sirve, cómo funciona. Pues esto, cuando ahora nos ponemos a pensar en el pasado y podemos tener una actitud crítica con los acontecimientos que han sucedido, yo creo que eso primero es bueno, porque lo crítico no significa ser criticón. Ser crítico no es ser criticón. Ser crítico es examinar lo que ha pasado. Y cuando uno examina lo que ha pasado se da cuenta de que hay cosas que hemos hecho mal. Todos. Cuando uno examina el presente se da cuenta de que hay cosas que hemos hecho bien o mal. Pues claro, ya solo esa mini reflexión en la que discernimos lo que está bien de lo que está mal, ya es salirse un poco del relativismo, porque ya tomamos una opción. Y esa opción, si es práctica, si es meditada, si es honesta, yo diría, hay veces que nos debe llevar a rectificar claramente, o a pedir disculpas, o a intentar implementar cosas que no hicimos, ¿no? Entonces uno dice, ¿cualquier tipo de crítica es negativa? No. Yo que diría que deberíamos tender a que cualquier tipo de crítica sea positiva, porque eso es un examen detenido de las cosas, riguroso, aceptable, y yo diría que muy, muy beneficioso. A mí como relativista iba a decir, mira, me ha hecho pensar lo que acabas de decir, que es distinto relativizar que ser relativista. Entonces ya no sé si soy relativista, lo voy a tener que pensar después del programa, o si es que soy relativista o es que relativizo. No lo sé, y ahora ahí me has fastidiado. Voy a tener que buscarme a mí mismo. Pero bueno, pongamos que yo como relativista me llama la atención cuando veo a gente que defiende, pues sí, que hay verdades objetivas, vamos a decirlo así, ¿no? Porque todos ellos por separado creen en verdades absolutas, objetivas, diferentes. Es decir, que todos menos uno están equivocados. Entonces, a mí también me llama la atención esa paradoja, ahora que hablamos de paradojas. Sí, vamos a ver, por una parte, es decir, no sobre todas las cosas podemos decidir. Yo creo que eso que también hay que situarse, ¿no? Una cosa es ser relativista, como te decía, otra cosa es manejar la relatividad de determinadas cosas, otra cosa es ser subjetivista y otra cosa es ser subjetivo. Es decir, no podemos no ser subjetivos. Es decir, cada sujeto es subjetivo por definición, pero otra cosa es que tú pretendas imponer tu criterio a ultranza sobre cualquier otro. Es decir, todos tenemos opinión sobre todas las cosas, o sobre muchas cosas, pero eso quiere decir también que nuestra opinión puede ser distinta, efectivamente, pero eso quiere decir también que nuestra opinión puede tener distintos fundamentos. Entonces no es lo mismo aquel que se ha dedicado a estudiar, a profundizar en un asunto, que otro que no. Entonces, a propósito de lo que decías y de lo que estamos comentando, es decir, como digo, hay cosas sobre las que son difíciles decidir. Entonces esto te permite una aproximación. Claro, hablar de niveles absolutos es muy difícil siempre, desde luego. Entre otras cosas porque quienes hablamos somos nosotros, y nosotros siempre somos limitados, y nuestro conocimiento siempre será limitado. Entonces, pretender absolutizar sobre lo absoluto es de una soberbia espectacular. Entonces yo creo que es mucho más sencillo ser conscientes de nuestra finitud, de nuestra limitación, y a partir de ahí, efectivamente, ganar una serie de, como los hacen los holandeses con el mar, un poquito hay que ganarle al mar un poquito todos los días, ¿no? Entonces, ante vivir entre la incertidumbre o la negación de la verdad, yo prefiero vivir en la incertidumbre. Seguro que tú recuerdas, como recuerdo yo, esa canción de Javier Crae, cuando cantaban en La Mandrágora con ese grupo tan delicioso que decían, sí, oiga, yo prefiero vivir con una duda que con un mal axioma. Claro, es verdad, es decir, es que quien lo tenga todo claro, pues a lo mejor tiene un problema, porque hay cosas que no están nada claras, yo creo, ¿no? Y creo que cuando nos juntamos todos, hay muchas cosas que no podemos aclarar. Entonces, hombre, entre vivir con una duda y con un mal axioma,
yo prefiero vivir con una duda. Pero también, entre vivir con un mal axioma y un buen axioma, yo prefiero vivir con un buen axioma. Es decir, como filósofo no me importará nada dedicar mi vida a intentar encontrar un buen axioma, porque pienso que efectivamente ese buen axioma existe. Ahora, ¿puedo desgastar mi vida y no lograrlo? Sí, es así de sencillo. Pero yo creo que el intento va a merecer la pena. Mira, me vas a hacer pensar, porque esto que has dicho también de que es distinto ser subjetivo que ser subjetivista, me hace pensar en conversaciones que he tenido sobre, yo defiendo la objetividad en la radio, y entonces pues hay quien me argumenta que uno no es que uno es subjetivo, que uno ve la vida de una manera, y si uno habla en la radio ya va a trasladar eso a la radio, luego la radio no podrá ser objetiva. Pero ya me das una herramienta más. Y dices, bueno, pues se puede ser subjetivo, pero no subjetivizar ni intentar imponer tu subjetividad. Yo creo que uno de los méritos de los medios de comunicación es precisamente esa tendencia a la objetividad. Es decir, ¿cómo se consigue eso? Pues hombre, con dificultades, pero una que es muy sencilla es contrastar. En la medida en que tú contrastas, que es lo que supongo que hacen los científicos cada día. Ellos tienen sus hipótesis y contrastan. Pues bueno, tú tienes tu intención de comunicar un acontecimiento que ha sucedido y contrastas. A mí me parece que es algo muy sencillo de distinguir. Es decir, una cosa es ser relativista y otra cosa es ser amibolista. Ahora, lo que pasa es que a la gente ahora le gusta ir a su bola, pero el asubolismo no tiene nada que ver con el relativismo. Fíjate que no pillaba lo del amibolismo y digo, sería Ferdinand Amibol, un filósofo. Sí. Podríamos incluso haberlo disfrazado como una leyenda filosófica, pero claro, entre ir a mi bola y considerar que los otros también tienen algo interesante que decir y por tanto yo tengo que escucharlos, eso es muy distinto. Y a propósito de eso de que te decía antes de que no podemos decidir sobre todo, también muchos de nuestros oyentes recordarán, es una leyenda negra, pero bueno, vamos a suponer que tiene verdad, y con los visos con los que funcionamos los seres humanos podría ser perfectamente cierto. En el año 36 un grupo de intelectuales se reunieron en el Ateneo de Madrid y decidieron que ya estaba bien de saber o de dudar sobre si Dios existía o no. Hicieron una votación y salió que no existía. Pero bueno, salió que no existía y entonces Dios no existe. Claro, ¿cuál fue la diferencia de la votación? Un voto. Claro, oiga, ¿nosotros podemos decidir eso? Pues bueno, parece ser que no. Aunque no fuera cierto, que no hay documentos ni actas en el Ateneo que garanticen esta votación, la existencia de esta votación. Lo que sí nos hace pensar es que, caramba, hay cosas que se nos escapan, que nosotros deberíamos aprender a no tomar decisiones. Igual que tenemos que aprender a tomar decisiones, hay otras horas que no. Entonces, un poco de duda hace la vida sabrosa. Un poco de inquietud define nuestra propia vida. Y desde luego la incertidumbre es un escenario en el que muy pocas veces un ser humano puede salirse de él. Poco más se puede decir. Bueno, sí se puede decir algo. Te voy a proponer un tema para la semana que viene. Fenomenal. Va a sonar un poco raro a los oyentes, pero me parece que es muy chulo de hablar. Es al hilo del Premio Nobel de Economía y les han premiado por desligar de los hechos económicos la correlatividad y la causalidad. Que suena así como muy abstracto, muy tal, pero lo empecé a leer, y es muy chulo y te haces preguntas sobre tu propia vida, ¿no? Es muy interesante y además eso es algo que nos afecta a nosotros no solo como usuarios de la economía, sino como individuos que toman decisiones. Pues hasta la semana que viene. Gracias, adiós.